Bueno, entonces, ahora vamos a ver cuándo lo llevan ante Pilato. Pilato era un gobernador romano. O sea, él no tenía que ver nada con los judíos, él era romano, pero como en ese momento el pueblo judío estaba bajo sujeción de los romanos, entonces él en sí también tenía como mando ahí, pero en las leyes como internas de los judíos no podía mandar. Entonces mira cómo ellos hicieron para que Pilato decidiera crucificarlo. Vamos a ver Mateo 27, 23, 24 y Sandrita y Jimenita Lucas 23, 9, 11. Samuel, ¿ya lo tienes? Mateo 27. No se ha conectado. Sí, no se ha conectado. Bueno, espera los leos que está aquí ocupado. Allá, espérate. Entonces, Mateo 27, 23, 24 dice así. El gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho, pero gritaban aún más diciendo, se ha crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Entonces, vemos ahí como, bueno, lo llevan ante Pilato y ellos como excusa ante él decía que, bueno, una que blasfemaba diciendo que era el Hijo de Dios y otra que no se sometía como a las leyes romanas y a lo que decía el César. Entonces, ahí buscaban siempre como poner como testigos falsos, cosas falsas en contra de Jesús para que como que Pilato dijera, no, pues este hombre merece la pena de muerte. Pero Pilato siempre buscó como decir, no, pero es que en él no halló culpa, pero ¿cuál culpa? Él es inocente, que hasta llegó y sacó a Barrabás, si ustedes se acuerdan, saca a Barrabás y dice, bueno, escojan entre ellos dos, pero Barrabás es un homicida, Barrabás es un ladrón, Barrabás es esto, es lo otro. O sea, él sí era culpable de muchas cosas, merecía esa pena de muerte, pero como era el tiempo de la Pascua, el gobernador siempre saltaba a un preso que decidiera el pueblo judío que él soltara. Entonces dijo, bueno, escojan. Pero él dijo, no, pues viendo que estés bien malo, yo pienso que pensó Pilato, viendo que estés bien malo, pues yo sé que el pueblo va a decir, no, pues suéltenos a Jesús que Barrabás es bien malo. Pero no, al contrario, comenzó, no, suéltanos a Barrabás, crucifica a Jesús, suéltanos a Barrabás, crucifica a Jesús. Entonces, soltaron a Barrabás y crucificaron a Jesús, ¿cierto? Vamos a ver lo que dice Lucas 23, 9, 11, Sandrita. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no respondió nada. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley estaban allí y lo acusaban con insistencia. Herodes y sus soldados insultaron a Jesús y para burlarse de él lo vistieron como si fuera un rey. Luego lo enviaron a Pilato. Lo enviaron a Pilato. Bueno, entonces ahí después Pilato lo remite a Herodes. Herodes mandaba también en el pueblo judío, era como el rey, pero entonces decía que él llegó y comenzó a burlarse de Jesús, o sea, Herodes pensaba que Jesús iba a hacer un milagro y comenzó a decirle, bueno, haznos un milagro, no sé qué, y a burlarse de Jesús. Entonces Jesús dice que él se quedó callado, no le dijo absolutamente nada. Entonces Herodes volvió y lo mandó ante Pilato, que fue cuando ya decidieron como tal que lo crucificara. Vamos a ver lo que dice Mateo 27, 26, 30. ¿Quieres, Sandrita? Jimenita. Yo busco Marcos 15. Dice, entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, luego ordenó que golpearan a Jesús en la espalda con un látigo y que después lo clavaran en una cruz. Todos se burlaron de Jesús. Los soldados de Pilato llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de la tropa. Allí desvistieron a Jesús y le pusieron un manto rojo. Le colocaron en la cabeza una corona hecha con ramas de espinos y le pusieron una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron ante él y en son de burla le decían, «¡Viva el rey de los judíos!». Lo escupían y con la misma vara que le habían dado le pegaban en la cabeza. Exacto, entonces mira todo lo que tuvo que vivir Jesús, ¿no? Una cosa, como dicen, una cosa es que lo leamos y otra cosa es de pronto uno como
poder imaginarse un poco lo que tuvo que pasar Jesús en ese momento, o sea, las burlas, el desprecio, los golpes, ¿sí? La corona de espinas, si nomás uno medio se chuza un dedito y ya tiene el dolor ahí. Entonces, ¿cómo será que le coloquen en sus sienes una corona de espinas? Dice que lo golpeaban con palos en la cabeza. O sea, dice la palabra de Dios que su rostro quedó desfigurado. O sea, después de tantos golpes y tantas cosas que el Señor Jesús padeció por nosotros, su rostro se desfiguró. O sea, dice que no tenía una apariencia linda, sino que era terrible poder verlo. Los látigos que le dieron en su espalda, dice que no quedó carne en su espalda porque la rasgaban con esos látigos, porque esos látigos romanos tenían en sus puntas metales, o sea, no era así un látigo de cuero que como quien le pega, no, sino tenía algo que rasgaba la piel, cada latigazo rasgaba piel. Entonces, claro, él perdió mucha sangre. Y el dolor terrible, pues eso todo lo hizo por amor a ti, a mí, a cada uno de nosotros. El Señor es muy lindo, muy maravilloso, de verdad. Marcos 15, 25, 27 dice así: era la hora tercera cuando lo crucificaron. Entonces, a la hora tercera eran las 9 de la mañana. Eso significaba la hora tercera, las 9 de la mañana del día viernes. Estamos en el viernes todavía. Mira todo lo que le pasó a Jesús el día viernes. Entonces, a la hora tercera lo crucificaron. El título escrito que señalaba la causa de su condena era el rey de los judíos, porque él decía que el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a cada lado, ¿sí? Entonces lo crucificaron con dos ladrones. Sandrita, si me haces un favor, Mateo 27, 51 al 53, y yo voy a leer Marcos 15, 33 al 34. Entonces vamos en el día viernes. Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabatani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces vemos al Señor Jesús que ahí en la hora sexta, que es al mediodía, hasta las 3 de la tarde, todo se oscureció. Todo quedó oscuro, pero oscuro, ¿sí? Imagínate, mediodía donde la luz está por todo lado, se oscureció, quedó en tinieblas. 3 horas en tinieblas, y ni aún así reconocían que era el Hijo de Dios. Qué triste, ¿no? Entonces, dice que el Señor en ese momento, cuando ya iba a morir, dice que le dice, Eloi, Eloi, lama sabatani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, en ese momento estaba cargando todo el pecado de la humanidad, todos nuestros pecados. Entonces, como Dios es santo, Él no puede estar con el pecado, ¿sí? Entonces, dice que el Padre apartó la mirada de su Hijo en ese momento, porque está hallando todo el pecado de nosotros. Entonces, mira lo importante que es entender lo que Jesús hizo en la cruz, ¿sí? A veces de pronto lo tomamos como que sí, Jesús murió y ya, y resucitó, pero cuando de pronto entendemos el grande amor que Jesús tiene por mí, de que dio su vida por mí y de esa manera, ¿sí? Que él no, que a pesar de que sabía que iba a vivir una situación así, él dijo, no, Señor, hágase tu voluntad, yo quiero hacerlo, yo quiero morir por ellos, yo quiero dar la vida por ellos porque sé que significa la salvación de sus almas, que se significa una eternidad conmigo. Entonces, o sea, eso tenemos que valorarlo todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo valorar lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando nosotros llegamos a entender ese amor tan grande de Jesús, entonces, mira, realmente podemos confiar en Él, realmente podemos creerle, ¿sí? A veces, ¿por qué perdemos la fe? Porque no lo conocemos, no conocemos lo que Él hizo por mí, por ti. Entonces, cuando yo realmente conozco lo que Jesús hizo y la manera que lo hizo, digo, no, o sea, si Él hizo eso, de esa forma, lo hizo por mí, ¿será que es imposible? ¿Será que para Él le queda grande que Él me conteste esta petición? ¿Será que Él no me escucha si entregó su propia vida por mí? Entonces, Él es maravilloso y a pesar de que Él se sintió solo, totalmente solo, porque Judas lo traicionó, Pedro lo negó 3 veces, el Padre lo abandonó,
Sus discípulos huyeron, dice que se escondieron porque tenían temor que también fueran crucificados, pero el Señor ahí se mantuvo hasta el último momento y dice que de su boca nunca salió queja ni maldición ni nada. Y el Señor aún en el momento que estaba siendo crucificado, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿cierto? Entonces mira el amor tan grande de Jesús por nosotros. Vamos en el día viernes todavía. Mira lo que después le pasa. Dice en Mateo 27, 51, 53, ¿qué dice Sandrita? En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Hasta ahí. Wow. ¿Alguna vez habían leído eso? Lo que ha pasado cuando Jesús resucitó. Yo quedé sorprendida. Yo dije, Dios mío, eso pasó y aún así no creen, Dios mío. Que los muertos se levantaran, que los muertos de los justos se levantaran y caminaran por la ciudad. Y es que levantarse un muerto allá no era cualquier cosa, porque levantarse un muerto, sus tumbas no eran como las de nosotros, ¿no? Sus tumbas eran cuevas con unas piedras gigantes que las cerraban la puerta. O sea, no cualquiera podía salir de una tumba de esas. ¿Mm? Entonces, mira lo que dice el Señor primero, ¿no? Que el velo del templo se rasgó por la mitad, ¿sí? ¿Qué significaba el velo del templo? El velo del templo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Después vamos a ver bien cómo era esa parte para ellos. Pero el lugar santo y el lugar santísimo nadie podía entrar porque era la presencia misma de Dios. Entonces, si alguien entraba, moría fulminantemente, o sea, caía muerto. Por eso el único que podía entrar era el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote tenía que entrar con unas campanitas en su vestido, en su túnica, en el borde tenía unas campanitas y lo amarraban en la cintura y entraba el sacerdote allá. Si el sacerdote estaba en pecado, moría. Entonces, como nadie podía entrar a sacarlo porque también iba a morir, entonces jalaban la cuerdita para sacarlo ya muerto si llegaba a morir. O sea, la santidad de Dios era tremenda ahí en ese lugar que nadie podía entrar. Entonces, cuando Jesús muere, dice que ese velo, o sea, eso que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rompió en dos por la mitad, de arriba abajo. Eso significaba que la muerte de Jesús, ¿qué hizo? Que nos permite ahora entrar al Padre, ¿sí? Que nos permite entrar a la presencia de Dios, que ya no hay barrera, ya no hay obstáculo, que podemos entrar a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, mira lo otro que el Señor hizo a través de su muerte, ¿no? Que nos permite entrar a la presencia de Dios. Y a veces no lo valoramos y a veces como que pensamos que eso de orar es, y es un privilegio que mira, en ese tiempo nadie podía hablar con Dios directamente, ni nada, o sea, era terrible, solamente el sacerdote podía hablar con Dios. Entonces es un privilegio poder hablar con Dios y eso nos lo dio Jesús a través de su muerte. Lo otro que hablábamos, que imagínate, se levantaron del sepulcro, se levantaron los cuerpos de los santos, o sea, resucitaron, ¿cierto? Caminaron por la ciudad. Entonces yo creo que al ver eso uno dice, Dios mío, que se levante un muerto y que no murió ayer, sino que murió hace mucho tiempo, meses, años, y lo vean caminando, ¿sí? Entonces uno dice, Dios santo, era Jesús, era el Hijo de Dios el que estaba en esa cruz, ¿cierto? Dice que las rocas se partieron y no eran rocas chiquitas, eran rocas gigantes, o sea, se partieron. Vamos a ver, el viernes ya bien de tardecito, eso también ya pasó el viernes, Mateo 27, 58. Mateo 27, 58 dice, cuando cayó la noche, desde el 57, cuando cayó la noche llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Entonces, cuando ya murió Jesús, al otro día era el sábado y el sábado ellos no pueden hacer nada. Entonces el sábado nadie podía tocar el cuerpo muerto, nadie podía hacer nada. Entonces
Arimatea, que era un hombre rico, le pide a Pilato que le permita bajar el cuerpo de la cruz y llevarlo a un sepulcro que tenía Arimatea. En ese tiempo, digamos, los que morían en la cruz no podían ser sepultados. O sea, los mandaban como decir una fosa común, allá donde están todos un hueco por allá. Nunca podía ser sepultado una persona que fuera un criminal o una persona que muriera en una cruz, porque la muerte de cruz solamente era para los peores criminales. O sea, la cruz no era para cualquiera, era para el peor, el más malo de los malos, era el que crucificaban. Y era una ley romana, ni siquiera era judía, porque por eso fue que los judíos, los fariseos, lo enviaron ante Pilato, porque los judíos no tenían autoridad para matar a nadie, ¿sí? Entonces dijeron, no, el único que puede es Pilato. Entonces por eso fue que lo enviaron ante Pilato. Entonces, eso pasó el día viernes. El sábado, pues, nada, porque nadie podía hacer nada, ¿cierto? Y el domingo, pues, ellos muy temprano fueron a embalsamar a Jesús con especies aromáticas, todas las cosas que ellas usaban para el cuerpo de Jesús. Pero miren lo que pasó, Mateo 28, 1:7, si quieres, Sandrita, y Samuel 1 Corintios 15, 11, 14. ¿Qué dice Mateo 28, 1:7, Sandrita? O Jimenita. El domingo al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo del descanso obligatorio, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús. De pronto hubo un gran temblor. Un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel les dijo a las mujeres, no se asusten, yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz. No está acá, ha sido resucitado tal y como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde había puesto su cuerpo. Y ahora vayan de inmediato a contarles a sus discípulos que él ya ha resucitado y que va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo. Este es el mensaje que les doy. Exacto, entonces miren cómo Jesús ahí, en la resurrección de Jesús, al tercer día resucita, dice que un ángel mueve la piedra, ¿cierto? Y llega María Magdalena y María, y se dan cuenta que el cuerpo ya no está, tienen miedo, pero el ángel le dice, no teman, es que Jesús resucitó, ¿cierto? Jesús resucitó. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 14, Samuel? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces, mira lo importante que Jesús hubiera resucitado. Si Jesús no hubiera resucitado, dice la palabra de Dios, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación, o sea, de nada serviría. Porque es como decir, para el mundo, otro Dios más. Porque nunca ha resucitado Mahoma, nunca resucitó Buda, nunca resucitó Alá, nunca resucitó ninguno de los dioses de este mundo, ¿cierto? Solo Jesús resucitó. Entonces, esa es nuestra certeza de que Él es nuestro Salvador, de que Jesús resucitó. Y lo más lindo es lo que después pasa, dice que Él se le aparece a sus discípulos. En Juan 20, 19, Sandrita, si me haces el favor, y yo busco Juan 20, 25. Ya vamos terminando. 20, 25. ¿Ya lo tienes, Sandrita? Jesús aparece a sus discípulos. En la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, que Dios los bendiga y les dé paz. Exacto, entonces dice que Jesús entró, todo estaba cerrado, pero Jesús entró y se mostró delante de ellos que él había resucitado, ¿cierto? Pero no estaba un discípulo que era Tomás. Mira lo que pasa más adelante, dice Juan 20, 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor, le dijeron a Tomás. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos. Imagínense lo que está diciendo, ¿no? Y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado,
no creeré. ¿Mm? Entonces, mira, Tomás dijo, no, es que hasta que yo no lo vea, no va a creer. ¿Y cuántas veces mucha gente uno le dice, Jesús, mira, Dios existe, Jesús es real, el de su vida? No, es que hasta que, a mí nunca se me ha parecido. Nunca me ha hecho nada. No, yo no lo he visto. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces, mira lo que pasa. Dice que de los 8 días después, Jesús se le apareció. O sea, pasaron 8 días que le había dicho eso, ¿no? Dice, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. O sea, ya estaban los discípulos y Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo, mira lo que le dijo. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí? Entonces imagínate, el Señor nos dice que nosotros somos bienaventurados porque nosotros no vimos nada de lo que estamos leyendo, pero lo creemos. Creemos que Jesús dio su vida por nosotros, creemos que Jesús tanto nos amó que dio todo por nosotros, hasta su última gota de sangre, porque dice que cuando le enterraron la lanza en su costado, ya salió, fue agua y sangre, o sea, ya ni le quedaba sangre de toda la sangre que había derramado en todo el camino y todos los golpes que le dieron y todo, él derramó toda su sangre. Entonces, mira lo que el Señor nos dice, que nosotros no debemos ser incrédulos, sino creerle que Él existe, Él es real y que Él tiene el poder para hacer cosas sobrenaturales, ¿sí? Y lo mayor, lo más grande para Él es nuestra salvación, ¿sí? Porque de pronto uno puede decir, pero es que no me ha sanado, pero es que no me ha hecho, pero lo más importante para el Señor es nuestra salvación, nuestro corazón, que nosotros estemos en paz con Dios, porque si puede darnos, mucha gente de pronto recibe un milagro de sanidad, pero se va y se olvida de Dios y sigue su vida común y corriente y no se acuerda de obedecer a Dios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos buscar. Por último, vamos a ver Hechos 1, 8, 11. Vamos a ver Hechos, que ya después que el Hechos 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, mira, pasaron 40 días, después de que él resucitó, pasaron 40 días donde Jesús estuvo con ellos, predicándoles, enseñándoles. Eso está en Hechos 1:3. ¿Sí? Dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, después de que resucitó, Jesús estuvo 40 días más en la tierra y estuvo compartiendo con mucha gente y estuvo predicando. Ya cuando él dice que él es ascendido al cielo, o sea, él asciende al cielo y lo ven hacia las nubes, que ya se lo lleva, ¿sí? Se va hacia el cielo. Y 2 ángeles se aparecen y le dicen a los discípulos, así como como veis que se ha ido, así vendrá un día también en las nubes del cielo. Entonces eso será ya la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Que ya dice que todo ojo lo verá cuando Él venga, pero ya no viene así como vino, sino ya viene con poder y autoridad, ¿sí? Esto es lo que Jesús, un corto resumen de lo que Jesús hizo por nosotros para enseñarle a la gente, porque muchas veces las personas no conocen realmente todo lo que Jesús hizo, sino de pronto somos religiosos, pero no entendemos el amor tan grande que el Señor tiene por nosotros, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que añadir? No, todo muy claro. Todo muy claro. Hoy estuvo un poquito más largo, pero pienso que era importante como nosotros recordar nuevamente lo que Jesús hizo por nosotros y saber que si nosotros
mira, algo que el Señor me decía, me ponía en mi corazón era eso. Si tú tienes claro lo que yo hice por ti, el grande amor que te tengo, tú no vas a vivir ni amargado, ni angustiado, ni triste, ¿sí? No te vas a desesperar con lo que está pasando en el mundo, porque tú vas a confiar, el Señor está conmigo hasta el fin del mundo. O sea, el Señor está conmigo. Yo no tengo por qué temer. No tengo por qué temer así las UCIs estén llenas, así la gente se esté muriendo por aquí y por allá. El Señor está a mi lado. Él es mi paz, Él es mi fortaleza, Él es mi gozo. Y en Él está puesta mi confianza. Él cuida de mí, Él cuida de mis hijos, Él cuida de mi hogar, Él cuida. O sea, yo no tengo por qué temer. Si yo entiendo el sacrificio tan grande que hizo el Señor por mí, el resto es añadidura. O sea, mi confianza está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el que toda rodilla se doblará y todo hombre confesará que Jesucristo es el Señor cuando Él venga. Entonces, esa es nuestra esperanza y esa es nuestra confianza. Entonces, no tenemos por qué sentir miedo ni temor. Entonces, yo las animo, porque yo sé que este momento es muy difícil y animo a todo el que esté escuchando, que esté viendo este video. Sé que este momento es muy difícil en el mundo, ¿sí? Uno ve medio las noticias, escucha algo, está terrible la situación, pero si nosotros ponemos nuestra confianza en el que dio la vida por nosotros, en nuestro Salvador, sé que será diferente y tendremos la paz verdadera. Y sabremos que todas las cosas que nos sucedan serán para bien y que el Señor nos ama, que tiene cuidado de nosotros. ¿Listo? Vamos a orar. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo, amado Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por poder darnos esa revelación de tu palabra, de entender lo grande que es tu amor para con nosotros. Señor, que tú diste tu vida, Señor. No fue cualquier cosa, Señor. Fue tu vida misma, Señor. Hasta tu última gota de sangre derramaste en la cruz por nosotros, Señor. Te damos gracias por tu salvación, te damos gracias, Señor, por que has perdonado nuestros pecados por medio de tu sacrificio, Señor, porque nos has dado vida eterna, Señor, al dar el precio de sangre, al dar el precio de tu vida misma, Señor, por amor a nosotros, Señor. Esa es la mayor prueba de amor que alguien puede dar por nosotros. Eres tú, Señor, es dar tu vida por nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos enseñaste, Señor, todo lo que viviste en tus últimos días, Señor, lo del precio tan grande que pagaste, Señor, el amor tan grande, porque nunca te quejaste ni maldijiste, Señor, sino al contrario, siempre mostraste tu amor, Señor, y tu misericordia para con la humanidad, Señor. Hoy queremos, Señor, confiar en ti, Señor. Y Padre, que podamos, Señor, aceptar, Dios, y creer que tú eres real, Señor. Yo te pido por aquellas personas que no creen que tú viniste a este mundo, que tú moriste en la cruz, que tú diste tu vida, Señor, que hoy tú te reveles a sus corazones, Señor, y que ellos puedan creer, Señor, que tú eres su Señor y que tú eres su Salvador y que tú das la paz verdadera, que en este tiempo donde la humanidad, Señor, está angustiada, está llena de temor por lo del COVID, Señor, por la situación de los hospitales, Señor. Yo sé, Padre, que solamente tú puedes traer la paz a estos hogares, a estas familias, Señor, donde sus familiares han muerto, Señor. Solamente tú darles la paz, Señor, darles el gozo, darles la esperanza, Señor, de que tú tienes control, Señor, de que tú eres nuestro Dios, que tú siempre estás con nosotros, que tú nunca nos abandonarás, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque somos tus hijos y en ti confiamos, Señor. Gracias, amado Jesús. Yo también te doy gracias por la vida, Señor, de los papitos de Sandrita. Señor, te pido que tú derrames de tu paz en ellos, que tú derrames sanidad y medicina en sus cuerpos, que quites todo vértigo, Señor, que traigas la paz verdadera que ellos necesitan, Señor, el gozo de tu salvación, Señor. Te pido por aquellas personas que están enfermas, Señor, que seas tú derramando, Señor, tu sanidad y medicina. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados, Señor, que tú llevaste toda enfermedad en la cruz. Te pido que en este mismo instante, Señor, toda enfermedad, Señor, seas tú tomando el amado Jesús y derramando sanidad en sus cuerpos, Señor, sanidad del alma y sanidad física, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú escuchas nuestra oración, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Esperamos que el próximo sábado Dios nos permita compartir otra